Bueno, buenas noches. Gracias por estar aquí en esta convocatoria, en esta zona tan difícil de llegar a esta hora. Le agradecemos su presencia y su tolerancia. Bienvenidos a la Casa de la Música en este conversatorio que ha organizado el Centro León sobre la producción de música en el Carnaval Dominicano. Entonces lo dejo con Awilda, que es la que tendrá el mando de esto, y yo me siento a hacer lo que ella diga. Bienvenido. Gracias. Claro, ¿verdad? Bravo, señor, que bueno. Claro, como debe de ser. Nosotros, a nombre del Centro León, de nuestra presidenta, la doctora María León, y de todo el equipo de trabajo del centro, pues queremos dar las gracias a la Casa de la Música por recibirnos, acogernos aquí en este espacio en Ciudad Colonial, un lugar que es para nosotros tan importante, y estamos, digamos que iniciando en el 2025 con esta actividad, una serie de animaciones públicas que vamos a tener dentro de nuestro programa público aquí en la Ciudad Colonial, en Santo Domingo, porque como algunos de ustedes conocerán, próximamente el Centro León estará abriendo su extensión en esta Ciudad Colonial. Vamos a estar ubicados en la calle Las Damas, a donde se encontraba en su momento una de las casas bobandinas, donde estuvo durante mucho tiempo la Casa de Francia. Allí se está, pues, en este momento trabajando la intervención para acoger próximamente, como he señalado, pues la extensión del Centro León aquí en Ciudad Colonial. Entonces, durante todo este año 2025 vamos a estar una vez al mes pues intercambiando y teniendo en diferentes espacios amigos y hermanos, teniendo actividades de nuestro programa de actividades públicas. Desde que el Centro León se fundó, se abrió en el 2003, uno de los temas principales donde ha enfocado su mirada ha sido hacia el tema del carnaval. Y entendiendo el carnaval como esta fiesta popular de mayor trascendencia en el territorio nacional. Por esta razón, nosotros desarrollamos un programa que denominamos Rumbo al Carnaval. Y allí tenemos tertulias, conversatorios, encuentros musicales, y también tenemos una celebración de una tarde de carnaval, que será el próximo sábado 15 de febrero, de 3 de la tarde a 7 de la noche en los jardines del Centro León. Y allí nosotros vamos a tener más de 300 carnavaleros de Santiago y una delegación invitada que va a estar compartiendo con nosotros en la tarde de carnaval del Centro León. Así que si se animan, pues a conocer un poco de esta manifestación y de lo que pasa en el Cibao, pues están todos invitados. Esta noche, Santo Domingo nos recibe con estas tres figuras. Primero tengo que resaltar la presencia del maestro, que todo el mundo sabe quién es en esta sala. Es investigador, sociólogo, conocedor, amante, apasionado, incansable, y yo podría decir que básicamente que su nombre es hablar de que cuando llega a un lugar, como dijo Tommy, cuando él llegó hoy, llega el carnaval, y es hablar del maestro Dagoberto Tejeda, que nos honra que haya tenido la cortesía de acompañarnos esta noche. Dago, muchísimas gracias. Por su parte, Tommy García, que nos recibe aquí en Casa de la Música, y tenemos que decir de él, cosa que quizás él no lo va a hacer porque está de anfitrión, ¿verdad? Y decir que Tommy es investigador musical, que es coleccionista, que es otro
apasionado de todo lo que tenga que ver con el tema de la música en República Dominicana, en el Caribe, en el mundo. Ha dedicado gran parte de su vida al estudio de la música dominicana y del Caribe. Formó parte de un grupo en la República Dominicana que fue el grupo Nueva Forma, junto a grandes figuras como Víctor Víctor, Sonia Silvestre, entre otros, y ha trabajado junto al Centro León en diversos proyectos, entre ellos el Congreso Música, Identidad y Cultura en el Caribe, y ha llegado a ejercer funciones como viceministro de Cultura y actualmente es el director de la Casa de la Música que nos acoge en el día de hoy. Así que muchísimas gracias, Tommy, por recibirnos. Por su parte, yo que estoy, en este caso se varía la expresión y yo podría decir bendita entre todos los hombres, ¿verdad? En esta noche. Y tengo también a mi lado a un gestor cultural, productor musical, artista, presidente de Fundación Cultural Cofradía, quien además de ser un gran compositor, músico y cantante, tiene una formación como sociólogo que incluye también una maestría en sociología política. Fue integrante de otro grupo también de larga trayectoria y que marcó completamente lo que tiene que ver con la escena musical de República Dominicana, que fue el grupo Convite. Así que también damos la bienvenida y agradecemos a Roldán Mármol, que está con nosotros esta noche. Debo presentar las excusas del maestro Jochi Sánchez. Jochi Sánchez es productor musical radicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, con una larga trayectoria como productor de música popular dominicana y ha trabajado grandes producciones de la mano de reconocidos artistas en el territorio nacional. Jochi, por razones de fuerza mayor le impidió poder trasladarse en el día de hoy a Santo Domingo desde Santiago. Sobre todo ustedes saben que para los santiagueros, para los ibaeños, hemos tenido una reciente pérdida porque falleció alguien de la escena del béisbol en la República Dominicana y específicamente en la zona del Cibao, y todos quienes de una forma u otra tienen ese apego, y eso incluye a Jochi Sánchez, con este equipo de las Águilas, pues estaban rindiendo tributo en el día de hoy a un reconocido promotor del béisbol, que fue el señor Mendy, que ya pues falleció, y en el día de hoy se estaban celebrando sus honras fúnebres, y por esta razón el maestro Jochi no pudo estar con nosotros. Sin embargo, no quisimos, como ya habíamos anunciado que él estaría aquí, lo que hicimos fue grabar un pequeño video a donde él pudiera compartir algunas preguntas y algunas informaciones. Y la dinámica que vamos a seguir esta noche es precisamente ver este video, que es muy breve, es apenas 5 o 6 minutos que vamos a ver de esta participación de Jochi, y es, como él no está aquí para replicar, vamos a dar la posibilidad a que ustedes le escuchen y que a partir de ahí podamos quizás abrir la conversación esta noche viendo los planteamientos que hace Jochi Sánchez relacionado con la producción de la música de carnaval en la República Dominicana. Básicamente, Jochi responde a 5 preguntas, y estas 5 preguntas luego yo quiero que nosotros la discutamos también aquí en ese escenario, pero a ver qué les parece a ustedes. Ellos no han visto absolutamente nada, y es la intención
para que esto sirva como un ejercicio de provocación para ellos, que los tres no necesitan mucho que eso pase para encenderse como chispa los tres. Así que vamos a ver cuáles son los comentarios del maestro Jochi y abrimos la conversación aquí en la sala. Bueno, realmente no me imagino el carnaval sin música. Creo que van de la mano. El carnaval no existiría sin la música. Pienso. Empezamos a producir música de carnaval a principios, creo que a finales de los 70. En Santiago había un comité que se llamaba Fiestas y Costumbres de la Ciudad de Santiago, que me integraron siendo un jovencito. Me encargué desde esa tribuna organizar concursos rítmicos en los barrios de la ciudad de Santiago. Y esas fórmulas rítmicas eran muy atractivas porque salían del mismo pueblo. Bueno, fuimos haciendo unos registros y cada año se sumaban cosas hasta que al fin inventamos un ritmo con 2 tamboras. Tambora porque con la tambora podían caminar y desfilar con la música. Siempre soñamos con que la música de carnaval sea música en vivo y no música pregrabada. Lo ideal sería llegar a un punto y creo que tenemos bastante. Yo creo que el último intento de música de carnaval lo hice en el 2016. En ese trayecto desde los 80 hasta el 2016, bueno, por aquí desfilaron muchos cantantes, entre ellos Maridalia Hernández, Diomedes, haciendo música también de carnaval para el béisbol, para hacer el Caribe. Tengo unos añitos, creo que más de 40 años en eso. La única diferencia que se me ocurre así de pronto entre una producción popular y algo de carnaval, si es carnaval para el desfile de carnaval de la calle, yo creo que a eso, ¿verdad? No al carnaval social, pero el carnaval de la calle, el popular, tengo que tener muy en cuenta la velocidad del ritmo, porque es muy difícil con un disfraz, tú poner, por ejemplo, un merengue típico a 180 BPM. Creo que la única diferencia es esa, la velocidad. Bueno, que me perdone el resto del país, pero música de carnaval en Santiago. Y hace un par de décadas en Puerto Plata con los Taimascal. Pero música, el tema de carnaval, cual yo formé parte de esa autoría, se hizo, me parece, en 1980. Pero antes de eso aquí se hacían desfiles de carnaval ya. Y había música de carnaval. En Santo Domingo y el sur, en Santo Domingo, prácticamente lo único que me viene a la mente es Alibaba, Califé, hasta ahí. Los Guloya también, pero más es un género rítmico. Yo digo canciones de carnaval. Canciones de carnaval es igual que las Águilas Ibaeñas, que tienen más de 20 temas. Es el único equipo que
que tiene muchísimos temas. Sueño, y estoy viendo casi un sueño hecho realidad, con que los gobiernos locales incentiven la producción de música de carnaval a través de concursos con buenos jurados y buenos incentivos. Eso de seguro dará frutos muy positivos. Bueno, les había comentado que es breve, fue breve, pero más para provocar un poco algunos de los comentarios de Jochi Sánchez relacionados con la música y la producción de carnaval en la República Dominicana. Y para abrir aquí en la sala con los caballeros, yo diría, podemos hablar de música de carnaval y desde qué momento podemos hablar de música de carnaval o de musicalidad. Es decir, los pitos, los cacabeles, los encerros, los fuetes y la propia musicalidad que los personajes traen consigo puede ser considerada como la música del carnaval, o la música del carnaval es la que se graba, la que se produce, la que se coloca y que reconocemos hoy. No sé, abro con esa línea. Bueno, no. Déjenme decirle, antes que nada, que yo no soy un especialista en carnaval. Y que si estoy sentado aquí, cosa que le agradezco la invitación al Centro León, es porque nada más en los últimos 50 años de mi vida me he dedicado a averiguar sobre las manifestaciones y el quehacer musical fundamentalmente dominicano. Entonces, yo quiero decir que yo he perdido mucho tiempo en la vida, y uno de los tiempos que perdí fue cuando muy niño, de manera obligada, mi tío Papito Peña, que Dago lo conoció, me puso a estudiar violín en la Escuela Elemental de Música. Entonces ahí, entre las cosas que me dijeron, fueron cosas como la música es el arte de combinar el sonido y el tiempo. Y después me di cuenta que todo eso era una tontería. Entonces, en mi definición contemporánea, que no es mía, que es de una tendencia, música es la capacidad de los seres humanos para manipular el sonido. No necesariamente las notas musicales europeas que nos enseñaron. Entonces, si hacer música es la capacidad de manipular, de ordenar los sonidos, por supuesto, en mi criterio, las primeras músicas de carnaval fueron, en mi infancia, los jóvenes, los niños, persiguiendo las máscaras y cantando canciones alegóricas al personaje, como aquí en la ciudad el famoso Califé, también está Nicolás Dendén, y el sonido de esos cascabeles, y en algunos casos donde se usa el fuete, para mí es, digamos, la vejiga, dicen ahí, la raíz, el fundamento sonoro de lo que es la música del carnaval. Porque eso también es música. Y no podemos pensar que música es cuando entramos a un estudio o unas herramientas más sofisticadas. Ahí empezó para mí la música del carnaval. Y a mí me gustaría distinguir es que
le llamamos música de carnaval a varias cosas. Y yo creo que hay que hacer la diferencia entre la música para el carnaval, Jochi un poco lo tocaba, la música para acompañar esas comparsas o esos personajes, y la música de múltiples géneros que existe, y en nuestro país yo creo que es dominante merengue y más recientemente algunas fusiones, cuyo tema, cuyo texto se refiere al carnaval. A ambas le decimos música del carnaval, pero yo creo que una cosa es una música cuyo tema es el carnaval y una música escrita para el carnaval. Entonces, en ese sentido, como mi especialidad, yo siento, por lo menos en mi casa me lo han hecho creer, porque tienen 50 años oyéndome hablar la misma pendejada de música, que no hay diferencia en mi criterio conceptualmente entre la música de un ejército y la música del carnaval, en el siguiente sentido. Las marchas militares se hacen para garantizar un ritmo en el avance de las tropas. La música de carnaval se hace para garantizar la rítmica del personaje y que se pueda desplazar, e independientemente del cansancio, la música lo obligue a estar dentro del ritmo que esa música le impone, a, digamos, a esa especie de coreografía popular. Y en los ejércitos también la música sirve para identificar una dotación, igual que lo hace el carnaval. Ahora estoy viendo que hace unos años en la famosa cueva de Bonao, ya cada cueva tiene su propia música, es decir, es un elemento que te señala de qué se trata eso, y esas son las dos funciones fundamentales: marcar un ritmo en el caso de música para el carnaval y música del carnaval, y delimitar esa sonoridad a quién responde, a qué barrio, a qué personaje. En ese sentido, es cierto que yo siento que la música del carnaval de Santo Domingo, que es tan diversa como sus barrios, pero la que se ha impuesto sobre todo en el desfile de carnaval, porque una cosa es el carnaval y otra cosa es que nos quieran hacer creer que el desfile es el carnaval. El desfile es o debe ser la culminación de un proceso de carnavales en plural que se da en el país y que culmina aquí. Entonces, en Santo Domingo yo siento que la identidad fundamental la tiene los Alibaba, que es una música creada, por lo menos eso creo yo, creada por Chachón, y que tiene una gran deuda que hay que estudiar y profundizar, la música para el carnaval, con la música de los Guloyas de San Pedro de Macorís, que aunque ellos no son una manifestación carnavalesca en sí mismo, cada vez ha aumentado su participación en el carnaval, y en el caso de Santo Domingo, ellos han sido un aporte fundamental como base de la música de lo que hoy son los Alibaba. Eso es lo que yo pienso. Bueno, buenas noches. Hay muchas cosas que podemos abordar con relación a esta temática de la música de carnaval y música para carnaval, como plantea Tommy. De hecho, sí, hay una diversidad extraordinaria en cuanto a la música de los personajes y de la comparsa, igual que el Roba la Gallina, que lo tiene, que Se me muere Rebeca también lo tiene, Califé también lo tiene, fundamentalmente acompañado de una tambora y una güira, cualquier cosa que pueda facilitar esa animación y ese desplazamiento en la calle, que digamos la dinámica fundamental
los personajes de la comparsa. Pero si revisamos a nivel nacional, hay elementos musicales fundamentales que también han estado dentro de esa tradición. Por ejemplo, son muchas aquí las comparsas de distintos lugares que han utilizado los palos, los atabales. Son un ritmo que a mí me parece ha sido fundamental también en muchas participaciones y en recreaciones de tradiciones, especialmente cuando se aborda temática también que tiene que ver con las tradiciones religiosas a nivel popular. Entonces es un elemento fundamental. La salve, de igual manera, se ha facilitado un poco, quizás por la combinación de que se utiliza a veces la tambora, se utiliza un balsier en los lados, y también los panderos, igualmente la guira, que son fáciles para desplazar. A mí me parece que no ha habido la orientación suficiente por parte, digamos, de la política pública a nivel cultural para crear facilidades en cuanto al desplazamiento instrumental de la ejecución de los músicos en los desfiles, en los desplazamientos. Eso que todavía hay una ausencia. De hecho, de manera más reciente es que se han comenzado a crear algunos mecanismos para colgarse, crear algunas formas de herramientas para poder colgar los instrumentos o poder desplazarlos también con ruedas en el pavimento. Eso es parte de las limitaciones que han existido. Por ejemplo, el grupo Yucau Band, que ahora hay también otras propuestas en Puerto Plata, que toman mucha influencia también de la gente de Curazao, de la parte del Caribe, no tanto de la modalidad guloya, aunque lo tienen de referencia, de hecho, pero no es tanto el estilo que ellos utilizan, pero lo han combinado porque son grupos ya, digamos, profesionales, que trabajan en los hoteles de la parte norte en la parte de Puerto Plata y otros hoteles también del nordeste. Entonces eso ya es un proyecto profesional que tiene otro concepto organizativo, otro concepto para trabajar la parte técnica del uso de los instrumentos. Entonces es un caso muy particular, pero es una de las modalidades a mí me parece más interesante y es un referente hoy día de la música del carnaval dominicano. Hay muchos otros, por ejemplo, los grupos de la zarandunga también participan tradicionalmente en el carnaval de Baní, en otros carnavales del sur invitados y en el desfile nacional. Pero igualmente existen limitaciones porque esas formas tradicionales de ejecuciones musicales, como los palos, las salves, los congos, la zarandunga, que los congos también participan tanto en el desfile de Santo Domingo Norte del carnaval, como también en el desfile nacional y en otros que los han invitado, pero son modalidades que no tienen la posibilidad de proyección del sonido, porque no están amplificadas y porque también el grupo es muy reducido. Para poder tener impacto, cualquier propuesta de esta tiene que formarse como hicieron los Roba la Gallina, como de Rochi en Baní. Bueno, en vez de un personaje, metieron más de 100 integrantes y ya conformaron una comparsa de Roba la Gallina, como hicieron también con el personaje de Califé, que desde el caso es único en Baní, que han replanteado esa individualidad a llevarlo a una propuesta colectiva de comparsa. Entonces eso tiene ya otro nivel de impacto. Por eso el caso de los Alibaba tienen el impacto que tienen, y el Alibaba se ha convertido y cada vez más es la música del carnaval dominicano, definitivamente. O sea, es lo que es la batucada para Brasil, para el carnaval brasileño, es el Alibaba para el carnaval en la República Dominicana. Y cada vez más, eso comenzó aquí, Villa Francisca, Villa Consuelo, se fue Villa Duarte, Los Minas, está metido en todo Santo Domingo Este, Los Alcarrizos, por allá. Ya hay una cantidad de bandas de música Alibaba grandísimo, pero ya se ha expandido a otra provincia del país. A mí me parece que por ahí va la modalidad, es una opción, pero a mí me parece que también hay que promover más la integración de esos elementos del estilo del Alibaba con todas otras modalidades también rítmicas tradicionales que forman parte de la diversidad folclórica
dominicana, y de esa manera vamos a poder ir enriqueciendo cada vez más la música dentro de nuestro carnaval. Hay una gran debilidad, y es que la música en vivo del carnaval dominicano es altamente deficiente. Aquí fundamentalmente lo que ha predominado es la música pregrabada y la difusión en las bocinas, altoparlantes, todo eso, en un disco live que acompaña una comparsa, pero es una deficiencia. Eso va a enriquecer mucho más, lo venimos planteando hace mucho, y eso solamente va a ser posible si creamos una escuela nacional de carnaval y podemos sistematizar durante un año entero con planes, con estrategias y con capacitación con los jóvenes y todo eso, para crear un movimiento tanto en la parte musical como en la parte coreográfica, y todo lo que tiene que ver también la creatividad a nivel de vestuario, de personajes, etc. Yo pienso que esos son parte de los retos que tenemos, y ahorita podremos hablar un chin más de la música que se ha hecho para el carnaval, donde hay una riqueza también enorme y que tiene un gran valor. Dan. Como ustedes ven, ¿cómo que se prende esta vaina? Es un botoncito, ¿verdad? No había de eso. Como ustedes ven ese afiche, yo soy un pegado aquí. De todas maneras, me siento muy satisfecho primero por dos compañeros que yo quiero mucho, que los admiro, que han estado dedicados y que hemos hecho muchas cosas juntas. Y abuela, que esa mujer que vaina, yo no le puedo decir que no. Esa mujer me llamó ayer, qué sé yo. Aquí estoy. Mira, la parte más débil del carnaval dominicano es la música. La música de carnaval, no la música para el carnaval. Tommy hizo dos puntuaciones fundamentales para entender el problema. Eso que él puso como ejemplo, los militares, la parte de la marcha. Realmente la gente en el carnaval va marchando. En primer lugar. Por eso bolero no sirve para carnaval. Tiene que ser una marcha y tiene que ser repetitiva, fácil, una letra corta. En segundo lugar, eso que él planteó, música de carnaval y música para el carnaval, es una diferencia completamente fundamental. ¿Por qué es la parte más débil del carnaval a nivel popular? Hay dos elementos fundamentales. Lo primero, en la colonia, había dos elementos fundamentales. Baile de carnaval. En el Museo de las Casas Reales, las élites tenían baile exclusivo de carnaval, que era con orquestas locales. Los estudiantes de la universidad pasaban el año entero haciendo actividades para recoger cuartos para el carnaval. Como había muchos estudiantes de otros países, eso hacía que no hubiera un control social a nivel familiar. Entonces, los estudiantes ahí en Santa Bárbara era el barrio de los artesanos. Los estudiantes alquilaban una casa. Las amigas del barrio de Santa Bárbara la disfrazaban y la llevaban. Comenzaban un baile en la tardecita y cuando ya estaba saliendo el sol era que acababan. Salían borrachos de ahí, voceando muchísimas malas palabras y de todo borracho. Pero era un baile de carnaval. A nivel popular, el Parque Colón era el centro donde se reunían en las noches para hacer su carnaval en sus exhibiciones. No había posibilidades de poder reproducir el sonido, la música. Entonces,
no había a nivel popular manifestaciones musicales, sino que eran marchas. Aún comenzó en la colonia que los señores de más autoridades iban a la orilla del río, se sentaban ahí, habían embarcaciones decoradas con carnaval, se tiraban naranjas, se tiraban muchísimas cosas, pero tampoco había música en términos de carnaval. Eso siguió en términos generales. Cuando llega, por ejemplo, la ocupación haitiana, yo no he encontrado documentación de manifestaciones populares de carnaval. Lo único que se ha sacado por lógica son bailes exclusivos por su relación incluso con Francia de carnaval. Tampoco ahí podemos hablar de música realmente de carnaval. Aquí nosotros tenemos dos tipos de carnavales. El carnaval de Canestolenda, carnaval de febrero o carnaval de la patria, que por la cantidad de pueblos se ha ido alargando. Antes era solamente hasta el 27 de febrero. Ahora se ha ido alargando hasta el mes de marzo entero. Entonces, ahí nosotros vamos a encontrar que hay otro carnaval. Es lo que yo he llamado el carnaval cimarrón, que es lo que se realiza durante la Semana Santa en varias comunidades. No es que los cimarrones tenían carnaval, sino que el cimarronaje es una actitud en términos de respuesta contestataria con relación al sistema social. Entonces, el carnaval cimarrón es un carnaval que no es urbano como el carnaval de Canestolenda, no un carnaval comercial, es un carnaval ligado a lo que significa toda la parte medioambiental, con una relación con la naturaleza, porque es una fiesta por la llegada de la primavera. Entonces, ¿qué pasa a nivel de los carnavales locales? Si cogemos el sur, antes de que se produjera música para el carnaval, había un grupo que tenía su música de carnaval. Por ejemplo, en Cabral, la primera vez que Fradique fue al carnaval ¿cómo se llama? Tus amigos, ¿Tú estás hablando de la cachúa? de las cachúas. Las cachúas salían a las calles y salían con un grupo. Yo conocí de los músicos. Cuando yo lo conocí tenía más de 100 años, el acordeonista. Y yo tengo un libro que la portada es exactamente ese músico. Bueno, era con Angulina, y por eso Fradique llamó los diablos danzantes de Cabral, porque salían con Angulina por las calles, iban bailando, y el fuete era parte de la musicalidad. Pero que las cachúas tienen la máscara para mí más impactante del país. Primero, no tienen pintura industrializada, lo hacen con papel crepé o papel vejiga y tienen una inmensa cabellera. Cuando ellos corren, esa cabellera lleva musicalidad. Fue otro de los aportes de Tommy. ¿Cuál es? De que el cencerro, aquí y en Asua, comunes, todos los cascabeles eran elementos fundamentales en términos de sonido musical y tenían su música. Hay dos que tenían instrumentos musicales. Uno era Califé, que Califé lo que tenía era guira. Y el güiro, él salía con un grupo y le iba tocando. Esa es
el acompañamiento musical. Y la comparsa de los 5 de San Carlos, que tenía como fuerza de un drama callejero a nivel popular, la tambora. Entonces, esos eran los personajes que realmente tenían instrumentos musicales muy limitados. Eran para ganar fuerza a nivel de sus propias expresiones y sus propias manifestaciones. Pero, además de Cabral, ustedes tienen Elías Piña. En Elías Piña salen la máscara del diablo, pero salen con un gagá. Ahí está la única mujer que yo he encontrado como jefa de gagá. Y entonces es un carnaval en base al gagá. Pero aquí, cerca, en Guerra, en Los Negros, con los negros siempre hay un grupo de gagá. Entonces, en lugares como Fantino, tú tienes todo lo que significa los pericos ripiados. Como dijo Roldán, ahí en San Cristóbal era el lugar donde aparecían los atabales y las salves como partes musicales del carnaval. Eso entonces hace una cosa muy interesante. Había un concurso de salsa, un concurso a nivel musical de bailadores. Uno de los bailadores era Chachón, pero se hizo en tiempo de carnaval, había que ir disfrazado. Y Chachón no tenía disfraz. Entonces, la mamá de Chachón salió de su habitación para el baño y llevaba en la cabeza la toalla y con una vestimenta de lo que usan las mujeres cuando van para el baño. Chachón se quedó mirando y le dijo, ¡párate ahí! Le quitó la bata y le quitó la toalla. En ese momento, en ese tiempo, venían los Guloyas a la parte norte y desfilaban en la calle. Y justamente pasan por la casa de Chachón, pero Chachón es un campeón bailarín. Y Chachón se pone la toalla, se pone el kimono, la cosa, y detrás de los Guloyas, él va haciendo su coreografía inventada en ese momento. Chachón cree que se la está comiendo porque va solo. Cuando mira para atrás, todo el tigueraje estaba siguiendo a Chachón. Ahí es que nacen los Alibaba. Porque había personajes de Alibaba, pero en función del personaje sin música, el personaje árabe. Y ahí había famosos con traje de Alibaba. Pero los Alibaba como expresión musical coreográfica nacen ahí. ¿Y de quién cogen realmente la modalidad? Cogen la modalidad de los Guloyas. Por eso son los tambores, por eso son todos los instrumentos de los Alibaba, son los instrumentos de los Guloyas. Entonces podemos decir, disculpa, podemos decir, como planteaba Jochi al inicio, que música y carnaval, por lo que tú refieres y por lo que ustedes han comentado, no puede ser dividido. O sea, al hablar de carnaval, indudablemente hay que hablar de la música. Pero que Tommy hizo la división para mí exacta. Música de carnaval y música para el carnaval. Entonces, ahí quiero... Yo estoy hablando de la música del carnaval. Así es. Entonces, en el 1983, Iván Domínguez y yo presentamos un video en un programa de Otra Vez con Jackie. La guionista de ese programa era la Milagro Ortiz. Y Milagro, cuando vio ese reportaje que nosotros hicimos de Gualey y de Guachupita, sobre todo
que había toda una parte a nivel de lo que era el carnaval popular que por primera vez aparecía en la televisión. Milagro salió huyendo pan de Peña Gómez y le dijo, no, nosotros tenemos que revisar todo lo que significa carnaval. Ahí es cuando se decide políticamente hacer el desfile nacional de carnaval. En el 83, hasta hoy, nada más un año no se ha hecho, que fue el año de la pandemia. ¿Qué definimos nosotros? En la parte Y el año pasado, Dan, el año pasado que no lo tuvimos, no se hizo el año pasado tampoco. El año pasado Se suspendió. Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros le dimos una prioridad a la parte musical para el carnaval. Y ahí llamamos al primer concurso nacional de carnaval. El primer concurso nacional de carnaval se presentó en el Parque Colón en una gala popular abierta, donde la ganó un compositor de Samaná, apellido Stuhl, que luego se fue a vivir para La Vega. Pero fue muy tarde ya, no teníamos cuarto y no se pudo grabar. Cuando llegó el 84, que nos agarra ya el carnaval en sus últimos días, planteamos la parte de la música. Y yo dije, ya no hay tiempo para llamar a concurso de carnaval. Vamos a buscar una gente, un compositor, un músico, que nos haga un tema de carnaval. Y yo propongo a Luis Díaz. Entonces la comisión me designó para que yo fuera a hablar con Luis Díaz. Yo fui a la casa de Luis y comenzamos a discutir, tuvimos tiempo discutiendo. Luis, no puede ser merengue, no puede ser un bolero, tiene que ser una marcha, tiene que ser repetitiva, un coro que la gente se la aprenda de una vez y que lo vaya repitiendo y que vaya haciendo su marcha. Entonces, Luis se apareció como a la semana. Milagro Ortiz, vos y yo nos fuimos a una habitación con él. Luis, la propuesta que llevó fue baile en el asfalto de noche, baile en el asfalto de día. Y yo le dije, mira Luis, vete ahí abajo, pregúntale a los paleteros qué cosa es asfalto. Para que tú veas que la gente no va a entender la vaina de asfalto. Entonces, vete y piensa. Cuando volvió, entonces fue que trajo baile en la calle. Dago, vamos a hacer un pare ahí por lo siguiente, porque de lo que ustedes refieren, de lo que los tres han dicho, me gustaría que ahora compartan esa parte precisamente de esa ruptura que se da. Entonces yo lo grabó Luis Díaz y lo grabó Sonia Silvestre, pero lo grabaron 2 semanas antes del desfile. No pudimos repartirla en la comparsa, no pudimos llevarla a nivel nacional y tampoco en la radio había que pagar payola. El próximo año, en el 84, nos cayó arriba y yo dije, vamos a buscar esa canción, vamos a buscar quién la canta. En ese momento, Balaguer había acabado de soltar a Fernandito del lío que tuvo en Santiago por la parte de drogas y vaina de eso. Entonces yo fui a hablar con Fernandito a una discoteca que estaba en la Yemayá, en la George Washington. Entonces yo le dije, vi que Fernandito tenía un baile, lo fui a esperar. Cuando me acerqué a él, todos los lambones guardaespaldas me pararon.
Entonces Fernando dijo, no, déjalo que entre. Yo le dije, oye lo siguiente, tú vales menos que 20 pesos en este momento, a nivel de cierto grupo, a nivel social. Yo te vengo a ofrecer el tema oficial de carnaval. No tenemos un chile. Es para que tú realmente te reivindiques. Cuando se grabe y lo encontremos, tú nomás me vas a poner la mano en el hombro. Fuimos a grabar. Fernandito dirigió la grabación. Pero era un baile muy tranquilo con Rainer, un músico de San Pedro de Macorís, que vivió en las islas y fue el que le metió el tambor. Entonces yo le dije, oye Fernando, esto está bueno como para una procesión, pero no para carnaval. Carnaval es muy apetito. Y Iván Domínguez y yo le metimos los pitos que aparecen en la primera grabación. Entonces lo presentamos en la George Washington. Más de 5,000 personas fueron a esa presentación, y de ahí el Fernandito, cada vez que todavía, él me pone la mano en el hombro. ¿A dónde yo he ido a bailar en la calle? Que yo he estado presente en Aruba, en Curazao, en Haití y hasta en Madrid, en un carnaval que hubo. Entonces lo que quiero decir con esto, que aparecen entonces de San Pedro de Macorís. No, este cantante. Marco Caminero, el que más canciones de carnaval ha hecho. Las mejores la ha hecho Luis Irunda, Xiomara Fortuna también, tu amigo. Y comienza, eso que tuviste en Bonao, comenzó en La Vega. La cueva de Bonao de La Vega tenían su tema. Esto se encendió con tu amigo Diomedes. Entonces, lo que quiero decir con eso es que luego, pero ¿qué pasa con la música finalmente? ¿Qué pasa con la música de carnaval? Que la música de carnaval, un merengue, por ejemplo, se pone el año entero, pero la música de carnaval nada más se pone en la época de carnaval, cuesta muy caro, y ponerlo en radio cuesta todavía más. Por eso, Quinito Méndez, todo eso antes. Porque está un loco que ha hecho los temas que más se han pegado últimamente, han sido los temas que ha grabado Roldán, la canción de Pipi. Pero, aunque los Guloya en este momento sea la tendencia musical del carnaval dominicano, los Alibaba. Sin embargo, la canción de carnaval, el himno de carnaval, es baile en la calle. Muchas gracias. Gracias, Dago. Sin duda nos ha dado una clase magistral para orientarnos históricamente de todo lo que tiene que ver con el valor de la música. Y cuando yo interrumpí a Dago, era precisamente porque ya venía a contar un poco la historia de Baile en la Calle, y ustedes habían iniciado ambos por su parte hablando de la impronta de los Alibaba, y decías tú, Roldán, que sin dudas los Alibaba en este momento se ha constituido como la música del carnaval. Y mi pregunta va hacia esa línea. ¿En qué momento podemos hablar de ese momento de ruptura entre lo que empezamos a ver con Baile en la Calle, lo que significó Baile en la Calle, producciones que hacían recopilación de parlamentos, de personajes como precisamente la que trabajó Jochi Sánchez, una de las primeras, que recoge todos los parlamentos en la voz de Miriam Cruz y otro demás que se constituyó también en un ícono? Y cuando se establece esa ruptura entre, digamos, esta modalidad, que yo también siento que es una modalidad un poco más lenta, en relación a la impronta que colocan los Alibaba con su estilo.
¿cómo pudiéramos hablar de esos dos momentos? Pudiéramos decir que hay esta división de estos dos momentos y qué podemos referir de esta primera etapa, que quizás por lo que señala Dago, estaríamos hablando entre la década de los 70, 80 y quizás no sé si hasta el 2000, y posteriormente esa impronta de los Alibaba. Sí, a mi parecer el tema de los Alibaba se fueron desarrollando ya como banda, pero como decía Dago, primero era un personaje muy limitado, como un pequeño grupo, pero ya que comienza la propuesta musical y coreográfica, que además de la parte musical, de la influencia de los Guloya, está también la influencia, que hay una referencia que con los Kenton, que fue un grupo musical que marcó toda una tendencia en el estilo del baile, usando parte de las katas, del taekwondo y esos movimientos de la técnica de defensa oriental. Y entonces ellos mezclaron también eso. Chachón comenzó a trabajar y muchos otros que continuaron el desarrollo del Alibaba, pues mezclaron. Son dos elementos fundamentales en el estilo Alibaba, o sea, esa forma coreográfica única que tiene ese punto de referencia con la parte del karate y la influencia de los hermanos Kenton, y la parte musical con la influencia de los Guloya, y también algunos elementos quizás del estilo de marcha más militar y de las cosas que tenían que ver con los batón ballet, que tenía su influencia en los barrios a nivel popular también aquí, pero digamos que en los 90 fue que se fue desarrollando esas bandas locales, Villa Francisca, Villa Consuelo, Villa Duarte, eso, y se fue expandiendo, y nosotros ya en el 2001 es que grabamos profesionalmente por primera vez el estilo Alibaba. De hecho fue parte de un diálogo con Dago, que nosotros en ese momento estábamos produciendo, no sé si se ha hecho otro, pero en ese momento hicimos una producción con una selección de temas de carnaval, que fue en el 2001, una selección que están diferentes artistas que estamos ahí, que yo hice la producción, y ahí entonces Dago me dice, es importante que podamos incluir también los Alibaba, y entonces hicimos el contacto con Ale Guti, que es uno de los grandes referentes en el desarrollo de la música Alibaba, y coordiné con Damián Lengón, que es uno de nuestros grandes percusionistas. Nos reunimos con él y comenzamos a hacer ensayos en la calle La Jacuba de Villa Francisca, y ahí entonces montamos ese tema, el mambo Alibaba, que todavía hoy día es Ale Guti. Ese es un tema, el mambo Alibaba, con los reyes del mambo, los reyes del carnaval. El mambo Alibaba era la canción. Y entonces salió este tema, y ahí estaban los redoblantes, los bombos, también ya había trombón, ya en ese momento se ha ampliado más la corneta y los vientos ahora en el estilo Alibaba, pero en ese momento era muy interesante porque ellos usaban las botellas, mayormente botellas de presidente, llenas en diferentes niveles de agua para producir combinaciones sonoras distintas, o sea, formaban una armonía muy interesante. Ya eso no se está usando. En Alibaba se ha sustituido más con las trompetas y los trombones, y cuando grabamos ese tema, señores, eso es increíble. Eso acabó. Eso se metió en 2 o 3 días, se metió en la discoteca, en los jipetones, los colmadones, rodó por todos los barrios, y a partir de ahí el Alibaba comenzó a expandirse en todos los barrios donde no estaba, y a nivel nacional. Y hoy definitivamente ese tema todavía sigue sonando en la mayoría de los carnavales del país. Nosotros en ese momento, junto con el tema, grabamos eso, y grabamos el tema de Pipí en Carnaval, que fue parte de esa producción de los temas de Carnaval 2001, y esa fue una fusión donde metimos merengue, metimos también Alibaba, y tocó Beto, que era uno de los grandes redonderos de los Alibaba. Ahí participó el Chino, también gran carnavalero, que fue original, o sea, vestido ellos, grabamos el movimiento y los sonidos de los diablos en el estudio, y todo eso se transmitió con una energía increíble, y fue un homenaje a Sergio de Jesús, que le decían Pipí, que fue un ícono como Roba la Gallina del Distrito Nacional. Y entonces esos dos temas también se convirtieron de alguna manera, esa fusión donde metimos elementos de Gagá y elementos de Alibaba junto con el merengue. Yo pienso que esa es una de las fusiones que más
ha marcado la producción de la música hecha para el carnaval en República Dominicana. Y tú la sitúas entre finales de la década de los 90, inicio de los 2000, ¿correcto? Sí, es el desarrollo, digamos, de los grupos tradicionales a nivel barrial en los 90, de finales de los 80 y durante los 90. Y el 2001 es un impulso con la grabación de ese tema del grupo del Mambo Alibaba, de la Jacuba, y yo pienso que eso fue también para motivar ya la propuesta. Ya a partir de ahí se comenzaron a hacer los concursos de banda, de alibanda. Y eso entonces, de hecho, pero antes de irnos a los concursos, antes de llegar a este momento y que explota la Jacuba de Villa Francisco con los Reyes del Mambo, fuera de Baila en la Calle, ¿qué otros temas podemos referir que marcaron la producción de carnaval? Abuela, había algunas manifestaciones de música para carnaval a niveles locales que no se convirtieron en himnos nacionales. Lo de Jochi, aquí no se conocía, ni lo conocían en el sur ni en el este, lo conocían en Santiago. Pero es a partir del 83, cuando nosotros comenzamos de que en el desfile nacional había un tema oficial y entonces se convocaba y eso se difundía a nivel nacional por la parte comercial. Entonces es ahí que comienza, por ejemplo, Manuel Jiménez ha hecho de los temas más trascendentes a nivel de carnaval. Entonces, música para carnaval comienza después del 83. Entonces va subiendo, pero con esa, por ejemplo, hubo una fase donde nosotros teníamos comparsas musicales. Y esas comparsas musicales, por ejemplo, se contrataba un grupo, una orquesta, nada más para tocar a nivel musical en el desfile. Entonces es a partir del 83 que se da una dimensión nacional. Toda esa música de Manuel Jiménez, esa música de Roldán, esa música que tú tienes. Porque, por ejemplo, tú tienes los charros merengueros. Eso debo trabajar un tema. Pero estábamos hablando, la pregunta de Willy fue referente a los Alibaba. O sea, la reflexión fue el Alibaba, lo que hubo antes y el momento, la ruptura con las otras propuestas. La Alibaba es una fase, es una parte, pero te quiero decir, yo entendía que tú querías saber cuándo comienza ese proceso de música para el carnaval. La música fue así o no. La música para el carnaval es a partir del 85. Sí, yo lo que digo es, ustedes me validarán o me sacarán del error, que podemos hablar en la música de carnaval en República Dominicana, pudiéramos situar dos momentos. Y uno de esos momentos es el dado por la ruptura de los Alibaba. O sea que los Alibaba marcaron un estilo y cambiaron lo que hasta ese momento se escuchaba como música de carnaval, a donde tenemos temas tan fuertes como el que usted señala, precisamente de Fernando Villalona, en la voz de Fernando Villalona, con Baile en la Calle. Pero ya antes teníamos también, en ese periodo, teníamos temas como los de Marco Camineros, otros que se habían difundido también mucho, llegaron a escucharse mucho, pero cuando entran los Alibaba ya varían por completo ese momento. ¿Tú sabes por qué? No es por la letra, es por la música. Y es una música que es con células musicales a nivel afro. Son los tambores los que redefinen la parte que va marchando en los Alibaba. Eso que dice Roldán es que se enriquecieron los originales cuando le metieron la música del viento. Sí, en ese tránsito, por ejemplo, temas como Guerembé, que fue hecho con otra motivación por Manuel Jiménez. De hecho, en unos talleres que tuvimos en eso, cuando el Centro Dominicano de Estudio de la Educación, el CEDE y eso, subió este tema de Guerembé y eso se convirtió en un tema nacional de carnaval.
todavía se utiliza. En ese tránsito fue importante ese trabajo de Manuel, el trabajo de Marco Caminero, buenísimo, especialmente el carnaval del carnaval, es uno de los temas importantísimos que se han hecho. El tema de Dios, esto se incendió, que tiene una parte de un tema haitiano, realmente de un gagá haitiano, que lo toma como referencia, que es el coro que más la gente repite. Aquí es importante decirlo, el gagá es un componente importantísimo en muchas de las propuestas musicales que se ha hecho de carnaval. Y en los desfiles también, o sea, cuando sale un gagá, de hecho han tenido los premios nacionales. En el desfile nacional de carnaval han ganado primeros lugares también, o sea, el gagá de San Luis, por ejemplo, y el gagá de San Pedro de Macorís, el gagá de la 30, en los últimos años, nosotros hicimos, hace como 8 o 9 años, hicimos, en el momento que yo estaba produciendo el Carnaval del Mar de Boca Chica, ahí hay 3 grupos de gagá, y nosotros logramos hablar con los 3 dueños de gagá, e hicimos lo que ellos llamaron la Sinfónica del Gagá de Boca Chica. Cuando ese gagá salió en el desfile nacional de carnaval, fue un arrase total. Y fue seleccionado por primer lugar por unanimidad por todo el jurado. Entonces, ese es un punto que ha sido difícil. De hecho, en algunos lugares donde hay gagá, como Jaina, el comité organizador ha prohibido el desfile del gagá. O sea, es una situación todavía que tenemos crítica de resistencia a una música y a una tradición cultural que simplemente por tener el origen en Haití todavía la seguimos negando. Aquí existen más de 60 grupos activos de gagá a nivel nacional y está ya formada la Asociación Dominicana de Gagá, ADOGA. Ese es un componente musical que a mí me parece que, igual que lo Alibaba, cada vez más se va a convertir en un elemento esencial a nivel rítmico y melódico para los temas que tienen que ver con el carnaval. Mira, uno de lo que nos enseñó la musicalidad a nivel de desfile de carnaval fueron las carrozas haitianas. La carroza haitiana no tenía ninguna decoración, lo único que tenían eran bocinas para reproducir, y el seguimiento, la gente se volvía loca siguiendo la carroza haitiana. Pero con música en vivo, con una banda encima, o sea, es el fuerte del carnaval haitiano. No es tanto la diversidad de personajes o de comparsas que tenemos aquí, sino la parte musical. De hecho, hay un estilo de gagá que es el rarrá de carnaval, que hay miles de personas detrás de un grupo. Entonces, esa es una modalidad de carnaval que tenemos en medio de la parte musical, es fundamental. Sí, mire, vamos a abrir la conversación con algunas preguntas que ustedes puedan tener en este momento para que esto sea un diálogo, ¿no? Que podamos abrir a la sala. Así que a ver si alguno de ustedes se anima a compartir algún comentario o a hacer alguna pregunta. Allá detrás. Saludos. Un aporte y luego una pregunta para estar de aquel lado. A mí me parece que los Alibaba han cruzado la frontera de la música carnavalesca, porque por ejemplo hoy un referente cercano, Omega, viene de los Alibaba, y hoy por hoy nuestro merengue urbano, como lo clasifican, tiene una velocidad diferente a años anteriores. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que el Alibaba trasciende, porque en un momento lo de las bandas, esos jóvenes de barrio lograron hacer bandas que se presentaban en la televisión, como los Hermanos Rosario. Y yo tuve la oportunidad, le gustí, se convirtió en figura e incluso andaba con una botella, con agua, como mencionó Roldán, en algo como tejido artesanal. Y el pan andaba con eso y llamaba la atención que él era figura y anda con eso. Y en un momento de la pieza, de la obra, él empezaba a soplar esto. No quedaba como que rayo, era sorprendente. A mí me parece que el gagá tiene una influencia
usaban un tubo de PVC pequeño con la corneta de un camión, lo que usa el camión para la bocina, y eso lo usaban como instrumento de viento, simplemente. La pregunta hacia ustedes es, ¿dónde nosotros como público podemos entender para dividir la música en de carnaval y para carnaval? Hay una leve, por lo menos yo tengo una leve confusión con eso. Hablaron de musicalidad cuando el maestro Dago mencionaba hasta cómo se movía el cabello en las cachúas. O sea, como que hay un ritmo de cómo hacemos las cosas que propone nuestra musicalidad. Pero desde el momento que se industrializó la solicitud, o sea, vamos a hacer un concurso y el que gane con esas letras condicionadas, entonces, ¿cuándo esa música pasa a ser de carnaval y no para carnaval? O sea, hay como una brecha, una distancia muy corta, y ahí es la confusión mía. Gracias. Mira, yo quiero dar un poquito atrás, en el sentido de lo que dijimos es que hay una música diseñada para la participación dentro del carnaval. Y esa música, entre otras características, marca el ritmo en que se desplaza la comparsa de los personajes y su coreografía. Y que hay una música que puede ser de cualquier género, que es sobre el carnaval, y no es necesariamente una música carnavalesca para el carnaval. Te puedo poner un ejemplo extremo de una música basada en las imágenes del carnaval para compararla con la vida. Hay un tema de Manuel Troncoso, que en la versión más conocida es la que grabó Juan Luis Guerra en su primer álbum, que dice: la vida es como un baile de máscara. Y yo te la pongo ahora y yo te digo que eso puede ser muy buena para procesión, pero no para la marcha y el ritmo de un carnaval. Estoy hablando, no digo procesión como burla, sino por la velocidad del tema. Entonces, y que a todos le llamamos música de carnaval, y yo digo que ya tenemos que ir especializando cada cosa. Y que hay músicas que funcionan para el carnaval y que pueden ser también sobre el carnaval o un personaje del carnaval. Y en eso tengo dos ejemplos: el de Pipí en carnaval, que funciona para ambas cosas, y me permite decir que también el baile en la calle, que temáticamente es sobre el carnaval, pero por sus características rítmicas te permite el desplazamiento a larga distancia, te compensa el cansancio, en el sentido de que por más cansado que tú estás, el cansancio no te hace arrítmico, tú tienes que bailar al ritmo de lo que está sonando. Entonces, esos son los dos elementos. Ahora bien, un tercer elemento que surgió hace un rato, lo que pasa es que yo estaba en turno, es el hecho de que una cosa es la música generada por los propios carnavaleros, por los barrios, por sus comparsas, que es tan válida como la canción que más se pegue, y que una no es más importante que otra. Y otra cosa distinta, y voy a referirme al caso baile en la calle, es una música escogida para presidir el desfile del carnaval, que es otra cosa distinta a los carnavales, que es como hay que llamarla en plural, porque no hay un carnaval dominicano. Están los carnavales dominicanos que se manifiestan de manera diferente en distintas provincias
iglesia, con distintas músicas y con distintos elementos incluso visuales, para decirle de alguna manera. Entonces, el hecho de que se escoja un tema para presidir el discurso de carnaval por un tema de elemental difusión y de puesta en común a todos los carnavales participantes en el desfile, le da una cierta ventaja relativa, y por eso es que decimos, bueno, dijo Dago, yo no lo he dicho, que eso se puede convertir en el himno del carnaval. Entonces, el carnaval son muchas cosas, y yo pienso que aquí debemos aclarar cosas. Una de las características del carnaval y de la música es que toma elementos de cualquier sitio o espacio o sonido, porque si bien el carnaval es una fiesta, es también un espacio de redefinición y de resistencia. Y digo esto para poder decir lo siguiente de Luis Díaz. Si hay un defensor conocido de la música de Luis Díaz, soy yo. Pero con responsabilidad, que hay que decir que Baile en la Calle es una adaptación de Luis Díaz a un tema colombiano, de un grupo que vino aquí en el año 82 a una reunión de los países ACP, y que ese tema se llamaba, el estribillo era palo en la calle de noche, palo en la calle de día, que es como un sector de Colombia le llama algunas músicas de ella, los palos, igual que lo hacen los flamencos. Luis Díaz toma ese tema. Esto no desmiente todo el proceso que ha narrado Dagoberto. Le hace un texto nuevo a ese tema, y al estribillo de Baile en la Calle le pone, de palo en la calle, le pone baile en la calle. Lamento que no esté aquí José Dulú, que fue testigo junto conmigo y con Luis y con Miguel Mañanar de escuchar a ese grupo y himno desde aquí, de frente al Museo de la Casa Real hasta la Plaza de la Cultura, que había otra manifestación de los países, cantando en la guagua, palo en la calle de noche, palo en la calle de día. Eso no le quita valor a Luis, porque eso no cuestiona la dimensión que él tiene como músico, pero hay que decir que es una adaptación que hizo Luis con un texto completamente de Luis Díaz sobre una música colombiana, que yo no sé por qué hay tanto miedo a decir las cosas como son, y que la ventaja de ese tema, que es excelente y que es exquisito lo que hizo Luis, porque cuando yo digo adaptación es un proceso más complejo que simplemente cambiar una letra. O sea, Luis lo rearmonizó, lo llevó a otro ritmo, lo hacía un poquito más adelantado. Es cuando se le invierte todo lo que se le invirtió a ese tema, y no hablo necesariamente de inversión económica, sino de todos los esfuerzos que se hicieron para imponerlo. El primer año de ese tema fue un fracaso en términos de conocimiento del público, por falta de difusión. Que yo recuerde, después que se escogió el tema, lo único que se llegó a hacer, y lo conozco bien porque yo era libretista de ese programa, fue un video que hizo Anita Ontiveros para el programa, otra vez con Jackie, con Luis Díaz y Sonia Silvestre, cantando en la calle con muchísimos muchachitos y eso por la poca difusión. Recuerden que ese programa era semanal, no pasó nada, y que el gran empujón a ese tema es el espectáculo que se montó en el Parque Eugenio María de Hostos, Fernando recién salido de la cárcel, que llegó ese parque lleno, tal y como lo describió Dago, llegó y de repente lo que veíamos era un diablo cojuelo corriendo con un grupo de
sigue abriéndole espacio, y cuando sube al escenario se quita la máscara, y era Fernando Villalona, y así se estrenó Baile en la Calle frente a 5,000 personas. Entonces este muchacho, ídolo, que acababa de salir de la cárcel en ese súper evento y con una grabación excelente, con un arreglo excelente, sí logra el impulso de ese tema, que se impuso no solo por la calidad del tema, sino porque es el tema que se usa todavía hoy en el desfile nacional. Pero quiero insistir que no nos confundamos. Lo que es un tema único para un desfile, no importa que tenga 10 años haciéndose, en el sentido de que ese tema, en términos de elemental antropología cultural, no es más importante que los 3 redoblantes y un fututo de cualquier grupo de barrio. Que en el carnaval no existen esas escalas de quién es más ni quién es menos, y que por tanto, y es lo último que voy a decir, hay que tener mucho cuidado cuando empezamos a valorar como la música buena y válida del carnaval. Esto es una percepción que tengo y me encantaría estar equivocado, a la música ya sea para o sobre el carnaval, hecha por músicos profesionales en estudio y con difusión radial. Bienvenida sea esa música, pero no es más importante que 3 muchachitos con una güira cantando Califé. Porque si el carnaval es una muestra de creatividad y de libertad popular, no puede haber ese extraño privilegio de quién es más o quién es menos. Eso es lo que yo quería decir sobre el tema Baile en la Calle. Y una punto, solamente para mí, lo que yo valoro muchísimo, el trabajo de Luis, porque lo considero, yo defino a Luis Díaz como el eslabón fundamental entre la tradición y la contemporaneidad en la historia musical dominicana. O sea, eso fue un ser extraordinario, y las adaptaciones son frecuentes de todos los artistas, de todos los músicos del mundo. O sea, todavía hay artistas que agarran Schubert, a Beethoven, a Mozart, a cualquiera, y están ahí en una propuesta de rock y de jazz, de cualquier cosa. O sea, esa es la capacidad de renovación, de innovación. Ahora, a mí me parece, ese tema, Baile en la Calle, en su versión original, no tenía la posibilidad de trascender. No tenía la posibilidad de trascender, no porque se le diera una difusión, no tenía la posibilidad de trascender. El concepto, tanto especialmente en la forma en que estructuró Luis la canción original, la que canta con Sonia, de hecho tiene un cambio armónico brusco que no se corresponde totalmente con una música que fuera con una intención de carnaval. Entonces, lo que pasa es que cuando cayó en manos de Fernandito, y de esa realidad lo enderezaron, lo pusieron bien en conexión con ese movimiento de los pasos de carnaval y con el merengue a nivel popular, y con la efervescencia que había en ese momento. Todo eso se conjugó y lo convirtió en ese gran referente. Me parece que eso hay. Y sobre la observación que tú hacías de los Alibaba, es muy válido. O sea, dio ese salto. El Alibaba pasó también a una propuesta de música popular. Esa grabación que hicimos referencia del Mambo Alibaba provocó también, fue un aporte para que se crearan las bandas y aportara para la creación del merengue de calle, como se le ha denominado, y al acelere del tiempo, pero se dio la limitación en la parte interpretativa, en la parte de la composición, en la parte armónica, y por eso no trascendió, porque no hubo una orientación digamos, de una propuesta profesional ya a nivel de producción y de arreglos musicales de lo que fue la evolución de la Alibaba. ¿Alguna otra pregunta? Sí, allá detrás, por favor. Quiero comentar, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Manuela? Bien. Qué bueno. Quiero comentar primero como carnavalera, que desfilé muchas veces con el tema de Baile en la Calle de Luis Díaz y Sonia Silvestre, que quizás para hacer el boom que tuvo
la masa, ¿verdad? Pero con los valores de música tradicional, los valores del contenido popular y tradicional, era mucho más rico que el merengue de Fernandito, sobre todo para el que participa en un desfile de carnaval. Eso por un lado. Por otro lado, el asunto de la música, por ejemplo, de, ¿cómo se llama este muchacho? Lo mencionaste ahorita, de Alebuti y los Reyes del Carnaval. Hacen desde el pueblo una propuesta de mucho valor carnavalero. O sea, quizás no, como dice Roldán, ya desde el punto de vista armónico y de la calidad de las voces para continuar siendo un boom, pero ese sabor popular que tenía esa pieza y ese comienzo de las bandas, pues le dio al carnaval un significado más pueblo, desde el punto de vista musical, orquestal, para decirlo de algún modo, ¿no? Eso, hablando de nuevo, como carnavalera, es cuanto quería decir. Sí, por favor. Buenas noches. Esta pregunta va desde mi ignorancia en el tema, pues me estoy culturizando sobre todo ahorita en esto del carnaval dominicano. Y va hacia lo siguiente, de alguna forma todas estas manifestaciones folclóricas y culturales tienen una riqueza en lo que hablaba Tommy de la espontaneidad del momento, ¿verdad? Pero a la vez también sucede que como esto es tan de los momentos y como es tan de tradición oral, muchas de estas canciones o muchas de estas expresiones, no solamente en la música, pero sí particularmente en las canciones, se pierden a través del tiempo porque no se documentan. Entonces mi pregunta es, ¿existe algún tipo de cancionero, colección musical, no sé, como algún texto que resuma como los temas tradicionales del carnaval, que sea también una fuente de consulta y por qué no también a pie de lo que decía el maestro Roldán, de una futura sistematización para la enseñanza de estos temas? No, no existe. Esos son de la tarea pendiente. De hecho, aquí no tenemos una provincia, que tenga grabado profesionalmente su folclore musical. Un país musical y un país turístico como este. Yo pienso que es parte de la ausencia de interés de una política cultural que no ha valorizado esa riqueza extraordinaria que tenemos. Yo pienso que todavía sigue siendo un elemento fundamental de nuestra identidad la negación de lo que somos. Entonces es un punto que tenemos que seguir trabajando. Todavía las únicas grabaciones profesionales que se han hecho de los palos, de las salves, de los congos, fue la que nosotros hicimos y de la que seguimos haciendo. O sea, un trabajo que está pendiente del carnaval. No ha habido esa sistematización, solamente nosotros hicimos esa recopilación del 2001 y una cantidad de temas que hemos seguido haciendo, pero no hay ese trabajo ni esa sistematización. Está pendiente. Abuela dice que se va a encargar de eso. Tommy, me voy a remontar a la introducción que usted hizo al principio de Nicolás Endén. Yo pertenecí en 1983, y qué bueno que está doña Iris Montesea aquí con nosotros, a Teatro Popular Danzante. Mi vida fue la cultura, y usted lo sabe. Y cuando yo me meto en este quimorro y empiezo a bailar en casa de teatro con este movimiento, a ritmo de baile en la calle, ahí me recordaba de Roldán. Para mí eso fue algo inmenso, por muchísimas razones. Me dice la profesora María Junior Macabe, ¿tú te atreves a tener ese quimorro? Pásenlo. Puede ser 1983, Casa de Teatro, una fecha inolvidable, cuando comience el carnaval de verdad. Cuando comienza el desfile del carnaval. Sí, señor. Yo tenía 37 años y ya tengo 73. Cuando hablamos del carnaval dominicano, estamos hablando de una diversidad de expresiones populares. Tommy dijo, el carnaval es un espacio de resistencia. Yes.
es una catarsis social. ¿Qué ocurre? De que muchas manifestaciones que hoy están dentro del carnaval no son carnavaleras en términos originales y únicamente. Los Alibaba sin el carnaval no tienen sentido. Los Alibaba están dentro del carnaval y son parte del carnaval. Entonces, nosotros vamos a encontrar una serie de cosas realmente increíbles. El espacio del carnaval permite que aquellas manifestaciones culturales, musicales, folclóricas, que no son del afecto de la élite y que son rechazadas, inclusive muchas prohibidas, tienen el espacio del carnaval. Los Guloya no son una manifestación original de carnaval, pero sí caben en el carnaval, y en el carnaval han tenido una manifestación de expresión. Eso ocurre con el Gagá, prohibido, perseguido, pero en el Gagá, en el carnaval, encuentran un espacio que lo que hacen es enriquecer el carnaval. Entonces, tenemos que entender eso que plantea Tommy. Una cosa es el carnaval popular, espontáneo, barrial, callejero, y otra cosa es el desfile de carnaval. En el desfile de carnaval hay una pauta en donde tú tienes producciones a nivel artística, musical, hechas para el carnaval, por músicos profesionales, por orquestas profesionales. Y otra cosa es aquellas manifestaciones espontáneas que sirven como catarsis a los mismos miembros de las comparsas, como es el caso que yo hablaba de tus amigos. ¿De la cachúa? La cachúa, que originalmente la cachúa era con música de que no era producción a nivel musical, no eran comerciales, eran exactamente masculinas, una expresión como en el Piña y el Gagá. Entonces, eso es completamente diferenciable. Pero, una cosa es también, se habla mucho a veces del origen de una tradición, pero el tema es que la cultura está en permanente transformación, en permanente cambio. Y hay gente que dice, no, pero que eso no es del carnaval. O sea, en su origen no era el carnaval, pero ya simplemente lo que está participando y está integrado como parte de esa diversidad ya es parte de nuestro carnaval. Por eso los Guloya ya, eso no hay que debatirlo, aquí hay gente que todavía plantea eso, que no, eso no es un grupo de que no era, pero lo es. El Gagá no era, pero lo es. Una cosa es su manifestación de ritualidad en Semana Santa y otra es su expresión carnavalesca durante el periodo de carnaval. Entonces, así son las manifestaciones tradicionales. Entonces, no podemos encerrarnos en esa visión folclorista convencional que encasillamos a veces los grupos en función de un origen. Y por otro lado, señores, la mayoría de los carnavales de incidencia, como el eje cibaeño, de Bonao, La Vega, Santiago, Puerto Plata, todo eso son desfiles también, se han convertido en desfiles comercializados con una característica también diferenciadora total a lo que eran los carnavales espontáneos, a lo que se dan en los barrios. Entendamos eso, el carnaval de San Cristóbal también ya no es el carnaval popular que existió hace décadas, eso tiene una pauta ya organizada, estilo desfile nacional de carnaval, uno en el Malecón y el otro en la Avenida Constitución. Esa es la diferencia. El carnaval de Baní, regional igual, el carnaval de San Juan de la Maguana, de Barriga Verde, el carnaval de Barahona, con un concepto. Entonces, estos elementos se mezclan todos, tanto la música, que puede ser música carnavalesca, en sentido general, o la música del carnaval, de la comparsa, de los personajes individuales, todo es parte de esa diversidad. Y los modelos que se están estableciendo
tienen esa característica por un tema. Aquí hay cientos de carnavales que se están haciendo hoy en día. Y las músicas locales se están expandiendo rápidamente. Ahora, esa música esencial que estamos hablando, que son los componentes tradicionales del carnaval, todavía no tienen las herramientas, los mecanismos, con la expansión que se ha dado para convertirse en lo que debiera de ser. Hay que crear esas modalidades de participación, de ampliación, de organización, para que pueda cumplir ese rol y no desaparezcan dentro de la modalidad de comercialización actual de los carnavales. Así es. Ahí a mí me gustaría agregar, completamente de acuerdo con Roldán, que entonces habría que reflexionar sobre esas necesidades pendientes. Si el Ministerio de Cultura como organismo rector no debe invertir en los carnavales, en ese proceso que narra Roldán, que para mí, que no tengo nada contra los desfiles, ni siquiera contra los desfiles militares, es mucho más importante que las docenas de millones de pesos que se invierten en un desfile de una tarde. Yo creo que esa inversión tiene que revisarse, la calidad de la inversión sobre los carnavales, y revisar si la inversión debe ser exclusivamente, como hasta ahora es, fundamentalmente para el desfile o para los carnavales a nivel nacional, incluyendo la revisión de un concurso nacional de música de carnaval que el premio nos cuesta 350,000 pesos y que yo no he podido todavía, he tenido mala suerte o en esos días me pongo solo, no he logrado escuchar el primer ganador de concurso en ningún espacio de carnaval, porque hacen el concurso, dan el premio y no lo graban ni lo difunden. Entonces, estoy hablando de ahora. Esas son las cosas pendientes a revisar en estos días que los gobiernos hablan tanto de calidad del gasto. Completamente de acuerdo. Un anuncio. El domingo 2 de marzo, se va a celebrar en el Malecón el desfile de carnaval del Distrito Nacional. Es uno de los carnavales más diversos, mejor del país. Entonces, nos vemos allá y ya no hablemos más. Eso es porque tú lo organizas. Miren, señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, haberse dado cita esta noche con nosotros aquí para acompañarnos en la Casa de la Música y acompañar al Centro León. Nosotros no podemos terminar la noche solo nosotros conversando, tenemos que terminar la noche escuchando música, ¿verdad? Y tenemos que escuchar música de carnaval. Entonces, Roldán nos va a colocar algunas producciones de música de carnaval. Mientras la vamos escuchando, pues nosotros le vamos a invitar a que se tomen una fotografía de grupo con nosotros también esta noche para marcar esta experiencia y a que estrechemos el abrazo hasta que nos volvamos a encontrar muy prontito nuevamente aquí en la Casa de la Música, en el Centro León y en Ciudad Colonial. Para grabar el video, vamos a irlo. Se llama Para la Calle Voy a Parar, el arreglo del maestro Diony Fernández y de Maggi Mejía, el arreglo percusivo. Ahí tuvo Sandy Gabriel también en el saxo, Toniel Nicolás, bueno, un grupo de gente. Dice el que está suelto, creo que dice, a la calle voy a parar. Sí, ese, lo voy a subir.